Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que está destinado a reflexionar sobre las elecciones en España, que nos permitirá a los presidencialistas latinoamericanos aprender un poco más sobre cómo funciona el sistema parlamentario, especialmente en este caso una monarquía constitucional, pero sobre todo además tratar de entender o de apreciar los escenarios que se presentan en España en los próximos meses, porque las elecciones han sido el domingo, ya tenemos resultados prácticamente definitivos y habrá que ver qué es lo que queda por delante. Y creo que es muy importante eso para nosotros porque, como ustedes bien saben, no solamente fuimos parte de España, sino que España sigue siendo la puerta principal de vinculación de América Latina con Europa. De manera que es extraordinariamente importante para nosotros seguir de cerca lo que allá suceda, porque de una o de otra manera ha de tener impacto en nuestra vida y en nuestra política. Tenemos ya la posibilidad de hacer preguntas y Luis González Quintanilla ha levantado la mano, así que le cedemos el micrófono. Tengo algunas impresiones sobre el resultado totalmente inesperado, incluso para el resistente Pedro Sánchez, de la campaña electoral de las nacionales. Eh, yo quisiera que te explayes un poco más en las causas de la derrota del PP. Bueno, hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, la correlación de fuerzas en Navarra. Navarra ha dejado de ser la Navarra tradicionalista de toda la vida para ser el norte mucho más cercano a Euskadi y el sur, claro, lo que está fronterizo con Zaragoza, la Ribera Navarra, sí más conservadora. Bueno, aparte de ese detalle, hay hechos de fondo que explican esto de la debacle electoral, porque si no, la no debacle electoral, quiero decir, porque todos esperaban que después de las elecciones de mayo el PSOE iba a caer y Feijóo no hacía más que esperar sentado. Más allá de la campaña donde ha tenido el candidato conservador errores gruesos, es el problema de que la derecha española siempre ha considerado el gobierno como suyo propio, ¿no? Y sus relaciones en los conceptos grandes, históricos, como que se vote al partido más votado, resultan que siempre que sea el PP, o el hecho de que durante 4 o 5 años ya van, hayan dejado de cumplir con sus deberes constitucionales. Esas son explicaciones, creo, más profundas y de fondo, y también la capacidad de movilización eh, de lo que ya se creía que había terminado, el miedo a Vox, pero eso, sin embargo, las últimas semanas hizo movilizar al electorado de la izquierda. Esas son mis primeras precisiones que con tu explicación me van a servir de mucho. Pepe Orías, adelante, por favor. Dos consultas. En principio, un saludo, Francisco. Uno, ¿qué rol juega el Senado? Porque según las noticias que hemos ido recibiendo, hay una amplia mayoría del PP y qué efecto puede tener eso en un futuro gobierno del Partido Socialista. Y dos, también por acá se ha leído que todavía está pendiente el voto en el exterior, que hablan de un poco más de 2 millones de votos. ¿Qué efecto puede tener en esa distribución de parlamentarios que pueda desequilibrar o equilibrar la balanza? Sí, Adelante, Francisco, no hay más preguntas por ahora. bueno, voy por la parte final. El Senado no juega absolutamente ningún rol, ¿vale? Y lo explico de forma simple. Cuando se diseñó la Constitución en España, no existía comunidades autónomas, es decir, no estaba previsto cómo elegirlas. Las comunidades no existían. En el 78 no existía ninguna comunidad autónoma. Estaban por crearse. Entonces, claro, tú estabas en un escenario incierto de creación de comunidades autónomas
Y tanto es así que las provincias son la circunscripción del Senado, ¿no? Entonces hay una representación que escogen las cámaras autonómicas en los senados, y por eso no se le dotó de mucho poder al Senado, porque era una cámara muy incierta. O sea, no existían, y porque se inicia un proceso de creación de comunidades autónomas a partir de la Constitución de 78. Entonces, no se da poder al Senado, y el Senado no tiene capacidad de voto frente al Congreso, ¿vale? Entonces, y tampoco juega ningún papel en la elección del presidente del gobierno. En ese sentido es un sistema parlamentario muy centrado en el Congreso. Luego hay el tema de cuáles han sido los errores de la campaña. Yo creo que hay un punto de inflexión que es el debate entre los dos candidatos, en el que Feijó está bastante bien. Feijó trata, hay un problema con el candidato y el diseño de campaña, ¿no? Entonces el diseño de campaña es intentar jugar un equilibrio entre estar cerca de Vox, pero no alejarse de Vox, y tener un discurso conservador, no tener un discurso conservador, con un señor que no estaba convencido de ni lo uno ni de lo otro, ¿no? Entonces, tienes un candidato que claramente está representando un papel que finalmente no supo hacerlo muy bien, ¿no? Entonces también posiblemente el candidato no era muy bueno, y a partir de eso el partido comienza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque en un primer momento comienza a ver el desgaste del gobierno, el voto castigo, digamos que se amortiza en un primer momento la campaña. Luego, el protagonismo que se había dado a las leyes de Podemos, que eran las que más desgastaron al gobierno, dejaron de tener efecto entre los votantes como efecto desmovilizador, y más bien comienza a haber un efecto de movilización cuando el gobierno comienza a reivindicar cuáles han sido las labores de su gobierno, ¿no? Es decir, cuáles han sido los efectos que ha tenido el gobierno a nivel de políticas sociales, mejora de salarios, rendimiento económico, etcétera, etcétera. Y sobre todo también, una cosa que quiso evitar el PP es que exista confrontación y que tengan que aceptar cierto tipo de políticas bastante regresivas en las comunidades autónomas en las que pactaba con Vox, ¿no? Entonces, para poder formar gobiernos en las comunidades autónomas, el PP fue pactando con Vox, y Vox fue a escenarios de máximos con medidas bastante esperpénticas, ¿no? Entonces, eso además movilizó al votante de izquierda o al votante de centro, que no tenía decidido su voto, que era posible abstencionista, ¿no? Y después hay un asunto que jugó mal en la campaña, porque no supieron manejarlo, a pesar de que era un asunto que estuvo siempre presente en la compañía de Feijó. Feijó tiene unas fotos con un narcotraficante gallego, ¿vale? O sea, en la zona de Galicia había contrabando de tabaco, y ese contrabando de tabaco luego se convierte en contrabando de coca. Y hay unas fotos con un señor que se llama Marcel Dorado, que este señor acabó preso y todo lo demás. Y teóricamente, es decir, esto todo el mundo lo sabía, y había toda una estrategia de control de esas imágenes, ¿no? Y había toda una estrategia de control de qué es lo que podían hacer. Y al final de la campaña eso se les desmadra totalmente, ¿no? Y el candidato comete errores tan básicos como decir, cuando yo le conocí solamente era contrabandista y no era narcotraficante. Claro, entonces, viste, te cargas la campaña, ¿no? Eso además en una entrevista en la radio de mayor audiencia, de voto conservador, que eran los tuyos. Entonces fue un desastre. Y además, una campaña hecha con un candidato que tenía que seguir muy a rajatabla digamos que las instrucciones de los jefes de campaña sobre 3 o 4 mensajes. Entonces, en unas entrevistas donde sí le apretaban, no tenía elementos para seguir, y fue puesto muy en evidencia. Entonces el candidato, viste, al final acabas teniendo un candidato nervioso, torpe, balbuceante, que consiguió, y además como muy en manos de Vox, ¿no? O sea, como muy con Vox marcándole la agenda. Yo creo que esos fueron como los errores de campaña que hicieron, cambiaron los efectos de movilización, porque ustedes ven lo que las encuestas muestran es que el PSOE, teniendo mucho voto castigo, volvió a recuperar sus espacios, ¿no? Porque la división de votos es más o menos la histórica en España, ¿no? Esa es la cuestión. Y el tema es que, y esto pasa siempre, ¿no? Que es el tema del gobierno de las mayorías versus la coalición. No siempre se entiende que el sistema parlamentario gobierna quien más votos suma, no quien más votos tiene, ¿no?
Entonces, y esto pasa siempre, ¿no? Entonces, por supuesto que usan ese argumento y ese argumento lo han usado varios candidatos en distintos sectores, ¿no? Ahora lo están usando candidatos que en su momento entraron como segundos. El PSOE lo ha usado cuando no le han dejado formar gobierno porque ha habido una coalición en contra, etcétera, etcétera. Yo creo que esos más o menos son los elementos que tendrían que ver con las preguntas. No sé si queda claro. Roberto. Sí, Walter Guevara No. tiene una pregunta. No sé, ¿quieres hablar tú ahora, Simón? Dale, No, dale. solo decirle a Francisco si añade qué impacto tuvo que se vote en verano. Muy poquito. O sea, muy poquito, porque más bien han sido unas elecciones que yo creo que, primero, en España el voto es por correo, ¿vale? O sea, el voto en España es muy simple, mira, no sé si ven, es de esta papeleta que te la mandan a casa. Yo tengo aquí papeletas de todos los partidos. O sea, si yo hago esto en un canal de televisión ecuatoriano, peruano, boliviano, en este momento se denuncia fraude electoral. O sea, ¿viste? Tengo las papeletas, tengo las de senadores, todos los partidos me mandan elecciones, porque es un sistema que además es muy seguro, ¿viste? O sea, tú tienes este sobre, y este sobre puedes meter con todas las garantías luego de que has solicitado voto a distancia por correos, entonces está. Y Correos estuvo trabajando hasta el mismo día y recibiendo solicitudes hasta el fin de semana anterior. Entonces, con eso contrarrestaron el posible efecto del voto en verano, ¿no? Y después yo creo que una participación relativamente alta. España tiene una participación bastante alta para ser un sistema parlamentario. Tiene mucho más que el resto de países parlamentarios. Miren, aquí está el dato de participación. Entonces, si ustedes ven, el dato de participación es en zonas de voto nacionalista. Si ustedes ven que son muchas personas que creen que esto no va con ellos, y en Madrid, donde también tienes muchísima participación baja, pero por otro tipo de motivos, ¿no? Si ven, o sea, si ustedes se fijan aquí con la barra de participación baja a participación alta, las zonas de participación son relativamente altas. Más bien en las costas donde teóricamente debería haber, es que no ha afectado mayormente. Yo creo que no ha tenido mayores efectos. O sea, estratégicamente era una jugada hábil, pero tampoco había más tiempo. O sea, porque entras en agosto y en agosto el país se muere. Gracias, Francisco. Walter Guevara, por favor, adelante. Gracias, Roberto. Francisco, sumamente esclarecedora tu presentación. Realmente quedo agradecida. Tengo una pregunta sobre Vox, sobre cuán democrático o antidemocrático es Vox en los parámetros de la democracia liberal, en los que yo milito. Por ejemplo, en la variable populismo antidemocrático como el que tenemos en Bolivia, no sé, Orbán, Marie Le Pen, ¿está más cerca, más lejos de ese tipo de populismos antidemocráticos, o es ya realmente pertenece bien con carta de ciudadanía dentro de una democracia liberal? ¿Cuál es la opinión que tienes de Vox? Vale, el tema de Vox, Vox yo le pondría... Francisco. Sí. Quisiera hacer una complementación a la pregunta de Walter, porque creo que ha sido un factor bien importante en la movilización o neutralización del voto, que es esto de la demonización de Vox, a la que el propio Vox se ha referido en algunos casos, y mucha gente del PP también, especialmente los sectores más moderados, ¿no? Que han destacado más bien la atribución a Vox de ciertas características que no serían necesariamente las de Vox. Por ejemplo, es un partido muy conservador, pero hasta qué punto es un partido fascista, es una continuación del autoritarismo de Franco, por ejemplo, ¿no? Para asustar a la gente. Y parecen haber tenido éxito en su esfuerzo de demonización. Y quisiera, como esta es la última ronda de preguntas, preguntarte si es que hay alguna probabilidad o se han estimado las posibilidades de que se genere una nueva
una nueva elección, si se empantana, si se paraliza la votación en el Congreso, sería posible hacer una nueva, en las Cortes, una nueva elección en un plazo relativamente corto. Y dicho eso, creo que no hay nadie más con la mano levantada, así que te dejamos terminar. Adelante, Francisco. Vale. A ver, vamos a ver. Varias cosas. Sobre Vox, ¿no? Yo le ubicaría a Vox posiblemente al nivel de Marine Le Pen, o sea, de la última Marine Le Pen, y si quieres comparando con Orbán, un poco a la izquierda de Orbán, ¿no? Para entendernos de esta manera. Todos los partidos, incluyendo a los polacos, ¿no? Porque aquí nos olvidamos, siempre nos estamos centrando en Orbán, pero nos olvidamos que, por ejemplo, la ministra de Migraciones de Noruega era una señora que formaba parte del bloque de partidos de extrema derecha, ¿no? Es una señora que se llama Sylvie, de apellido noruego que no recuerdo, pero en Noruega ha gobernado la extrema derecha, en Suecia está gobernando la extrema derecha. Sí, son partidos que forman parte del grupo parlamentario, no recuerdo este momento el nombre, en el que está Vox, pero hay que están con responsabilidades de gobierno, ¿no? Pero casi siempre tenemos la visibilidad en Orbán, en la presidenta italiana, o en Le Pen o en Vox, ¿no? Después, para hacer un paralelo, exceptuando los redes comunistas en el Parlamento polaco, que creo que son más cerca de 600 diputados, hay 4 diputados de izquierda. El partido de centro, que es como lo más tirado de la izquierda mayoritario, forma parte en el Parlamento Europeo del grupo del Parlamento del Partido Popular, ¿no? De los antiguos demócratas cristianos, ¿no? Entonces, Polonia está muy tirada a la derecha, y estos partidos finalmente no terminan de romper el sistema democrático porque se mantienen muy al límite y son restrictivos en cierto tipo de derechos, pero no son anticonstitucionales, ¿no? O sea, te pueden hacer una interpretación de dónde está el límite, por ejemplo, de un migrante, ¿no? El tema de migraciones, ¿no? Se vale perfecto. Usted tiene derecho a entrar a este país siempre y cuando cumpla las leyes. En cambio, la izquierda te puede tener un discurso de pues, somos un país de acogida, de pluralidad, de incorporación, derecho a la migración, etcétera, etcétera. Entonces, y después está el tema de los valores tradicionales y del conservadurismo. Entonces, esto, por supuesto, significa recortes de derechos, por ejemplo, con grupos LGTBI o personas de la composición de familias no heteropatriarcales, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en Rusia con Putin, la prohibición que está haciendo Meloni sobre las lesbianas que no se puedan casar y tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la agenda de la extrema derecha en Europa básicamente está centrada en una defensa de unos valores católicos muy conservadores y el caso de inmigrantes, como mostré en el caso de Vox, que tiene más votación en zonas donde hay alta concentración de inmigrantes y básicamente inmigrantes musulmanes, ¿no? Y eso también pasa en Alemania, ¿no? En Alternativa para Nuestra Alemania, los partidos de extrema derecha alemanes también se fortalecieron muchísimo luego de la migración siria. Pues hay un problema de convivencia muy fuerte y ese es básicamente los dos puntos centrales de la agenda. Ahora, ¿qué pasa con Vox en España? El problema que tiene Vox en España es que son bastante inútiles para gobernar y siempre se ubican como un partido extraparlamentario, ¿no? Como de estos que antes estaban siempre en la oposición y no asumían una posición de política de Estado. Podemos intentó hacerlo, pero no lo consiguió y esto ha significado que Podemos se acabe. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo Vox puede mantenerse como un partido extraparlamentario. Es decir, ha entrado en gobiernos, pero claro, en gobiernos no les dan ningún tipo de competencia. Este momento, por ejemplo, tienen la vicepresidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El vicepresidente de Vox no tiene ninguna competencia porque son inútiles en el sentido de plasmación de políticas públicas, ¿no? Lo que sí te sirven es para hacer un discurso muy ideológico, muy centrado en reivindicar cierto tipo de valores y de enfrentar lo que ellos llaman la batalla cultural. Y esto tenemos también en toda América Latina y en los Estados Unidos, ¿no? Ellos creen que la derecha ha perdido el espacio en la batalla cultural. Les he puesto a ustedes en el chat es una intervención en la mañana de un periodista de extrema derecha que se llama Federico Jiménez Los Santos, que precisamente es de extrema derecha este señor, o sea, ninguna sospecha, bueno, en su juventud fue comunista, pero él reprocha
Eso lo explica. Y él explica muy bien los reproches que se puede hacer desde el PP y desde la derecha, incluso extrema, a Vox, ¿no? Y una de las cosas que reprocha es que precisamente no tienen una agenda y no tienen capacidad de puesta en marcha de políticas públicas, ¿no? Ese es un poco el problema de Vox. Y muchas de las personas que están en Vox antes estaban en PP, ¿no? Era el ala de extrema derecha del PP estaba en Vox y ahora han dado luz a un voto de protesta que es muy nacionalista, centralista español, ¿vale? O sea, Vox es una especie de reacción al independentismo y se encuentran en los extremos, ¿no? Y es gente que vive todavía en la guerra civil y eso tienes un sector, viste, Pablo Iglesias y Abascal se encuentran en posiciones radicales en la parte de abajo. Quiero recordar que Pablo Iglesias dejó de ser vicepresidente del gobierno para volverse tertuliano de radio y televisión, ¿no? O sea, yo creo que es el primer caso que conozco que alguien deja una vicepresidencia para volver a hacer periodismo de opinión, ¿no? Entonces, en este caso se van encontrando, ¿por qué? Porque Pablo Iglesias, a pesar de tener la vicepresidencia, tampoco sabía poner en marcha su agenda y ellos necesitan de un espacio y de la polarización que solamente puedes encontrar en medios. Y eso es un poco también el problema que tiene Vox, ¿no? No sé si respondí a las preguntas, que básicamente las dos estaban centradas en Vox, si no me equivoco, o había algo más que me faltaba. Ah, y bueno, lo de sí, yo creo que ya he explicado, ¿no? Mucho tuvo que ver que finalmente, en la parte final de la campaña, más allá del miedo a Vox, que es real, porque Vox tiene una política muy agresiva, por ejemplo, el negacionismo al cambio climático, yo creo que les pasó muy mal la factura este momento, ¿no? O sea, con calores de 40, 45 grados de este momento, con una sequía brutal, o sea, no te puedes poner a hacer negacionismo al cambio climático, ¿no? Decir, mira, no me fastidies, o sea, está todo seco y no estamos torrando, o sea, no puedes decir que esto es una mentira del lobby de Gates y de Soros, ¿no? Entonces, y después está, España es un país que ha ganado muchísimo en derechos, especialmente derechos de las mujeres, derechos sociales, derechos de igualdad. Y yo creo que es un discurso que se ha ido calando fondo y las reacciones que dan son de sectores muy conservadores, pero en el votante medio se ha entendido mucho el tema de los derechos, ¿no? Y no deja de ser un estado de bienestar en medio de la Unión Europea dentro de una de las 10 mayores economías del mundo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Nos quedamos con la duda sobre si habrá nuevas elecciones Sí, dentro sí. pronto. Habrá que... Depende de Junts per Catalunya, literalmente. Si ellos se centran en que quieren amnistías y plebiscitos, va a haber nueva elección. Sería muy difícil de gestionar un plebiscito políticamente. O sea, Bueno, te agradecemos mucho, Francisco, por habernos dedicado este tiempo para el análisis. Lo mismo a Simón Pachano. Muchas gracias también por habernos ayudado en la gestión de este escenario, no solamente por haber presentado la primera parte, sino por habernos vinculado a tu colega de academia, que es Francisco. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces,